Bueno, buenas tardes. Segunda reunión del año del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Los he engañado a todos como modistillas, y digo modistillas básicamente porque esto se graba y después lo van a ver en España, así entienden, diciéndoles la vez pasada que íbamos a tener una reunión solamente por mes. Este mes vamos a tener 2 reuniones. En realidad la idea es, vamos a tener 3 reuniones en realidad. La idea era que redujéramos un poco el número de actividades en función de las posibilidades del centro, que solamente está teniendo esta sala como sala donde se realizan cosas. Pero excepcionalmente, cuando hay invitados internacionales y demás, haríamos más actividades, y además esto coincide también con la Feria del Libro, o sea que se juntó todo. El lunes 22 vamos a hacer por 4º año consecutivo una reunión con la gente que organiza vía la Fundación TIPA la Semana del Editor. Para la Semana del Editor, esta vez vamos a tener a 2 traductores, una canadiense y un francés, y una editora venezolana que trabaja en una editorial barcelonesa que se ocupa mucho de traducción. O sea que eso es el lunes 22. Luego, si no me equivoco, el día, creo que es el 29 de abril, perdón un segundito, ¿se puede sacar el volumen de eso? Gracias. El 29 de abril vamos a tener una reunión, pero esta vez en la Feria del Libro, en donde vamos a hablar de algo bastante extravagante, pero en lo cual creemos que tiene que ver con editores, traductores, escritores y agentes, todos tirando para el mismo lado. En la oportunidad van a estar en esa mesa en la Feria del Libro, yo ya después les voy a dar el dato más concreto y también va a aparecer en el blog, Andrés Ehrenhaus, que aparte de ser escritor y traductor, es agente de traductores en España, y Leonora Diamen, que es la directora editorial de Eterna Cadencia. Último aviso, y esto no tiene nada que ver con el Club de Escritores, pero corran la voz. El día 25 empezamos un ciclo nuevo en el Centro Cultural de España, que no tiene nada que ver con el Club de Traductores, pero que creo que puede ser interesante, que es cómo se ordena una biblioteca / discoteca. Va a haber todos los meses un invitado que va a contarnos justamente su experiencia ordenando sus libros o sus discos y, como diría Borges, de qué manera ejerce la crítica al poner orden en su casa y demás. El primero es Eduardo Estupía, el pintor, así que están todos invitados. Insisto, no tiene nada que ver con el club, aunque alguna cara se va a repetir. La tarde de hoy es una tarde también especial porque tenemos no un invitado, sino 2 invitados, Mariana Dimopoulos y Ariel Magnus. Ambos son traductores, ambos son escritores, ambos son básicamente narradores, con varios libros publicados en ambos casos, con muchas traducciones también en ambos casos. Y acá viene la vuelta de tuerca. Son traducciones, pero en general no son traducciones del mismo género. Mariana se ha dedicado mucho más a traducir filosofía, creo, que narrativa, mientras que Ariel muy prudentemente ha traducido fundamentalmente narrativa antes que filosofía. Ambos traducen del alemán, lo cual hace que todas estas coincidencias sumen más cosas. Y hay un último dato, totalmente casual en este caso. Ambos son marido y mujer. Así que bueno, con todas estas cuestiones lo que vamos a tratar de hacer es hablar un poquito de la traducción de la filosofía versus la traducción de la literatura, tal como está planteada la mesa. Sin más dilaciones, entonces, los dejo con Mariana Dimopoulos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. En realidad, cuando nos planteamos esto de hacer una cosa conjunta, una de las cosas que también se plantearon automáticamente era si realmente era legítimo hacer esta contraposición entre traducción literaria y traducción, vamos a decir, de filosofía y no filosófica. Así que me parecía interesante empezar por tratar de dilucidar si esa oposición realmente existe, porque
no sé, voy a hacer un par de generalizaciones, pero creo que hay una tendencia en la teoría de la traducción que viene de ciertas tendencias teóricas acerca de cómo se piensan los textos y la literatura, que tiende a como desarmar, ¿no? o dejar sin bordes qué es un texto literario y qué es un texto filosófico, ¿no? Es un espíritu muy del siglo XX y hay muchos críticos que defienden ese tipo de postura, con lo cual decir hay una verdadera diferencia entre traducir filosóficamente o un texto filosófico y traducir, hacer una traducción literaria, significa que hay una diferencia entre esos dos textos. Bueno, partimos de esa base, esa diferencia existe y digamos, obliga al traductor a pensar el modo de traducir diferenciado, ¿no? O sea, no es lo mismo. Y de hecho, uno de los problemas que ocurre muchas veces, yo les voy a hablar, bueno, después vamos a hablar todos, pero en principio les voy a hablar, o les vamos a hablar de autores que hayamos traducido de acuerdo a nuestras experiencias. Uno de ellos es Walter Benjamin, que justamente porque es un autor que estuvo muy en el borde, por decir así, entre géneros, ¿sí? Existen muchas traducciones de Benjamin que son literarias, mientras que, por así decir, las inquietudes de base del texto son filosóficas. Entonces ocurre, por ejemplo, en traducciones españolas como las de Abada, no en todas, pero en algunos textos, donde aparece un concepto que es kantiano y que, digamos, Benjamin viene trabajando desde hace mucho tiempo y se traduce, en vez de apariencia, que tiene un claro contenido filosófico, por brillo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí ha quedado completamente borrado, ¿no? Digamos, el espesor de concepto que tiene la palabra por haber hecho una traducción literaria de un texto que tiene una verdadera, digamos, motivación filosófica más allá de la estilística, vamos a decir así, que a Benjamin, por supuesto, le importaba y mucho. Así que bueno, eso era una de las cosas que quería aclarar en principio y creo que hay mucha gente que no está de acuerdo con esa, digamos, esa diferenciación. Y para hacer un pequeño resumen y después pasamos a las preguntas de Jorge, que seguramente va a ser todo mucho más divertido, creo que una de las cosas que importa para traducir filosofía es saber qué es un concepto. O sea, una palabra en un contexto no filosófico es una palabra, ¿sí? Cualquiera, vamos a decir una bien fácil en alemán, Haus, ¿no? Que suena igual que en inglés. Yo puedo usar esa palabra, cuando se repite varias veces en un texto, puedo poner distintos sinónimos en un texto literario, en principio, a menos que se haya armado algún tipo de sistema que yo reconozca como tal, ¿no? Entonces sí sé que lo tengo que respetar la repetición, pero es una cuestión estilística, de decisión, digamos, qué pienso que está haciendo el autor, si esa repetición vale por algo, etcétera, etcétera. Cuando yo en un texto filosófico reconozco que eso es un concepto y está siendo usado como tal, yo no tengo derecho a cambiarlo nunca, en todo el texto, a menos que tenga una excelente justificación. Y eso es una de las cosas fundamentales que hay que saber, creo yo, o por lo menos esa es mi tesis, digamos, cuando se traduce filosofía. Yo tengo que reconocer qué palabra es un concepto en este texto, porque eso lo tengo que sostener y quizás tardo 6 meses en decidirme a por qué lo voy a traducir, digamos, pero no tiene sinónimo. Esa es un poco la definición de un concepto, no tiene sinónimo. Y cuando yo hago una traducción literaria de un texto con, digamos, grandes inquietudes filosóficas menos visibles, paso la plancha por encima de los conceptos, no doy cuenta de eso, que realmente es una de las, por así decir, claves del texto filosófico. ¿Se entiende? ¿Está bien? Eso son, creo que, una de las cosas fundamentales que, digamos, que uno de entrada, cuando empieza a trabajar, se enfrenta con ese problema. No lo puedo postergar, no lo puedo echar para adelante, porque si no lo tengo presente desde el primer momento, le paso la plancha completamente a todos los problemas teóricos o filosóficos, no lingüísticos, que el texto propone, ¿no? Bueno, en principio eso quería... Bueno, buenas noches. También gracias por la invitación, gracias por venir. Uno de los problemas que tenemos entre los dos es que estamos bastante de acuerdo, así que yo coincido con todo lo que dijo y probablemente sea viceversa también. Quizás siguiendo con lo que acaba de exponer Mariana, habría que agregar que esos conceptos
uno puede tardar todo ese tiempo en saber cómo traducirlos si es la primera persona que lo hace. Ahora bien, cuando uno agarra un texto de filosofía, es una de las razones por las cuales yo prefiero no agarrarlos, tiene que dar cuenta de los anteriores textos, de las anteriores traducciones. O sea, uno puede, idealmente, para traducir, digamos, a Kafka, uno puede no haber leído a Kafka. Está mal, digamos, idealmente lo mejor es haber leído toda la obra de Kafka y después traducirlo, pero podría no hacerlo. Con filosofía eso es imposible, o sea, uno no puede agarrar un texto sin conocer a ese filósofo. Normalmente debe conocer también toda su época, toda su escuela y las traducciones que ya se hicieron, porque tiene que dar cuenta de esas traducciones. Ese texto no va a estar solo en el mundo, digamos, no es un hecho único ni artístico, por así decirlo. Entonces está mucho más, no solamente está como compelido a reconocer los conceptos y a tratarlos como tal, sino a hacerse cargo también de la historia de ese concepto y de la historia de la traducción de ese filósofo. O sea, es una tarea espectacular, o sea, sobre todo con filósofos, con grandes filósofos que han sido muy traducidos. Por supuesto que a eso se agrega, y normalmente los traductores de filosofía lo hacen, se agregan las traducciones a otros idiomas. Un traductor de un filósofo alemán sin dudas tiene que poder manejar las traducciones inglesas, en el mejor de los casos también francesas, y tiene que saber latín y griego. Es como para ser un buen traductor, ¿no? Bueno, todas esas cosas me parece a mí que son necesarias en filosofía y no lo son en literatura. Aportan, por supuesto, pero incluso pueden ser contraproducentes, porque a veces una cierta inocencia frente al texto literario le da una frescura que es un aditamento para el lector de ficción que no necesita la filosofía. Entonces, en ese sentido, incluso la ignorancia puede ser un plus. Esto tiene que tener mucho, cuanto más ignorante es, más talento tiene que tener como traductor, por supuesto, pero se da como lo contrario en la traducción literaria, justamente porque esta idea de los conceptos no es la que prima, ni la de la tradición, ni aún las ediciones anteriores de un texto. Por supuesto, a un traductor siempre debería revisar las traducciones anteriores, primero para descubrir sus propios errores, para mofarse los errores de la traducción anterior y decir, tan mal no estoy, y sobre todo también para quizás tomar cosas que ya están bien traducidas y seguir traduciéndolas igual, y los títulos y las cosas que normalmente no se cambian. Pero en principio es un trabajo más libre, más creativo, si se quiere, y en donde uno realmente está atado al texto y a reproducir cosas rítmicas y sintácticas, si se quiere, o de tensión fraseológica, que tienen más que ver con la forma que con el contenido. Entonces, otro tipo de trabajo, claramente es otro tipo de trabajo en el texto. Lo primero, me da la sensación de que, digamos, tanto en la literatura como en la filosofía, ese rasgo que ustedes marcaron como particular, vale decir que en un caso un concepto no puede ser reemplazado por otro y todo demás, tienen varios puntos de aproximación, sobre todo cuando se trata de textos clásicos. Pero antes de ir en esa dirección, también ocurre, por ejemplo, con los textos de otras disciplinas, por ejemplo, los textos psicoanalíticos. Recuerdo ahora un caso que es flagrante en la colección Metatemas de Tusquets, que básicamente se ocupa de literatura científica. Hay un par de libros en donde intervienen psicoanalistas y los traductores científicos, en lugar de hablar del concepto de angustia, acuñado por un traductor español y ya absolutamente asimilado al lenguaje freudiano y demás, habla del concepto de congoja, con lo cual crea un desbarajuste
importante. Pero también en traducciones de naturaleza técnica, un bulón es un bulón, claro, y no se reemplaza por otra cosa, si en el texto técnico dice un bulón y demás. Vuelvo entonces ahora a la parte de la literatura. Cuando uno trabaja sobre determinado tipo de textos que se acercan sobre todo a algún tipo de particularidad, esto mismo que ustedes estaban hablando respecto de la filosofía, o sea, que no son intercambiables los conceptos y demás, también funciona. Pasa lo mismo, sí. Porque ahí la filosofía, digamos, hay como, para decirlo así medio esquemáticamente, hay como 3 niveles gruesos de traducción, digamos, la literaria, la filosófica, que está en el medio, por decir, entre la literaria y la técnica. O sea, tiene características de la traducción literaria que están presentes, sobre todo en la filosofía del siglo XX, vamos a decir así, menos en Kant, más en Adorno, y la traducción puramente técnica, donde realmente son los bulones, digamos, ¿no? Pero, ¿qué une la traducción filosófica con la traducción técnica? Bueno, el concepto es ese lugar en donde de alguna manera es el bulón, ¿no?, de la máquina filosófica. El único tema es que, como es un concepto y no es un bulón, o sea, no hay ningún objeto que ponga en acto, por así decir, el término, es como un objeto de lucha decir qué traducimos. ¿Traducimos brillo o traducimos apariencia? O sea, esa es una decisión que el traductor tiene que tomar de acuerdo a, como decía Ariel, la tradición muy importante, como vos decís recién, ¿no? Cómo se estuvo traduciendo ese término hasta ahora, o digamos, cuál es el lenguaje establecido del psicoanálisis, por ejemplo, sobre este tema. Bien, el bulón, no se discute sobre el bulón, pero sí se discute sobre los conceptos y cómo se traducen. Entonces hay miles de ejemplos de cómo, por ejemplo, las traducciones de conceptos han cambiado a lo largo de la traducción de filosofía. Sí. Perdón, esperen a recibir el micrófono. Porque... perdón. Y eso es lo que digamos así, la junta un poco más del lado de la traducción literaria, ¿no? O sea, si fuese tan fácil como decir, bueno, esto es así, entonces sería una mera traducción técnica, digamos, ¿no? Pero uno está como entre esas 2 aguas, entre la traducción literaria y la traducción técnica, en el caso de la filosofía. La pregunta entonces que te hago es si te tocó tener que decidir modificar algo respecto de lo que ya existía y cómo tomaste esa decisión y cómo lo resolviste justamente. Te digo un ejemplo de hace 2 semanas. Yo estoy traduciendo las clases de Adorno. Se grabaron las clases de Adorno entre el 58 o el 56 y sus últimas clases fueron a fines de los 60. A mí me toca ahora traducir Introducción a la dialéctica, con lo cual, digamos, todo el bagaje viene del lado de Hegel, ¿no? Y de la lógica, porque a Adorno le importa especialmente la lógica hegeliana, quizás más que la fenomenología. Entonces, él usa una palabra que la digo en alemán, pero después la explico y está todo bien, para los que no saben, que es Oberbegriff, va todo junto. Es un Oberbegriff, dice él, ¿no? Entonces yo, en principio, uno hace una traducción, por decir así, ad hoc, pone una primera cosa y tiene una lista, digamos, de terminología que va armando, ¿no? Pero eso siempre, hasta el final de la traducción, es inestable, ¿no? Bueno, y están las traducciones de las, no sé si conocen a la editorial Acal, que sacó toda la obra de Adorno en los últimos años. Entonces yo muchas veces voy ahí justamente para tratar de dar cuenta de la tradición. ¿Cómo se estuvo traduciendo hasta ahora Adorno? ¿O cómo no? Estaban las otras de Taurus, ahora están las de Acal. Bien. Entonces me encuentro con que yo había puesto concepto general, bueno, tenía varias de ese estilo. Y me di cuenta que el traductor, creo, estoy casi segura, no quiero decir barbaridades, la dialéctica negativa en Acal pone superconcepto. Yo me quedé helada, dije, superconcepto realmente suena a un superhéroe de conceptos, ¿no? Entonces,
mirando, googleando, Wikipedia, tantas cosas, realmente Oberbegriff, en un contexto lógico, como es el caso de la dialéctica, es el terminus major del silogismo. O sea, se traduce en alemán, la expresión latina se traduce como Oberbegriff. Entonces, yo pongo superconcepto, me voy a cualquier otro ámbito de, no sé cómo decirlo, como corro completamente la estructura y el marco de referencia, digamos, ¿no? Así que ese es un ejemplo, o sea, yo no sé si voy a poder poner término mayor, porque quizás realmente término mayor que existe como tal en la lógica, digamos, en la estructura silogística, quizás dentro del discurso de Adorno tengo que optar por concepto general. No lo sé todavía, eso lo sabré cuando termine la última versión del texto, pero seguro que no voy a poner superconcepto, ¿no? O sea... Ahí lo que se agrega en la traducción filosófica, un detalle de perogrullo, pero que es importante, sobre todo cuando estás traduciendo, es la posibilidad de nota al pie. No solamente la posibilidad, sino a veces la necesidad. O sea, las traducciones filosóficas y psicoanalíticas, o sea, digamos, de no ficción, la nota al pie a veces hasta es elegante, ¿no? Es como necesaria. Y te ayudan a resolver muchas cosas que en un texto de ficción tenés que incorporar al texto, hay que incorporar al texto, al menos que uno maneje ediciones en donde se usa mucho la nota al pie. Yo no soy amigo de las notas al pie en los textos literarios. Siempre hay cosas para aclarar. Uno puede aclarar como traductor, en texto literario, filosófico, cada oración tiene cosas para aclarar, qué hiciste, qué no, qué dejaste, qué podría estar, con qué podría estar jugando el autor, etc. Pero la posibilidad, y a veces hasta la necesidad, si se quiere, editorial, de tener la nota al pie como recurso, modifica la traducción y modifica también tu trabajo de traductor, porque siempre puedes aclarar. En cambio, si esto fuera en literatura, el Oberbegriff el mismo, realmente hay que tomar la decisión de si pongo un término latino, que puede ser una mancha ahí en el medio del texto que nadie entienda, que te saca del momento que estás leyendo, o si llego hasta el otro extremo a poner superconceptos, que a mí me parece graciosísimo. O sea, en un buen contexto puede quedar mejor, se entiende lo que está tintineando atrás. Es como que realmente uno encara el texto con otras... Es como se agarra las palabras y las pone en otros marcos para ver si funcionan o no funcionan. Y en la filosofía, digamos, en los textos técnicos en general, no técnicos de bulones, pero sí psicoanálisis y varias otras ciencias, ahí los marcos son más fijos, ¿no? Acá la palabra tiene que funcionar en este caso, o significa esto y no hay nada que discutir. Y en la literatura es el punto en donde parecería ser más fácil, por así decirlo, porque no hay que dar cuenta de todo el pasado de una palabra, pero a la vez hay que ponerla en presente, y ese presente hay que, de alguna forma, reinventarlo todo el tiempo. Incluso la misma palabra, 2 páginas más adelante, si la está usando de otra forma el autor. Entonces ahí es donde hay que como que estar... quizá la preparación no es tan grande, pero sí el momento de elegir la traducción. Ahí se me plantea a mí una duda respecto de lo que estás diciendo con 2 cosas. La primera, hay traducciones que han sido tan frecuentadas, tantas veces realizadas y demás, que ya de alguna manera existen como consensos respecto de qué es lo que deberían decir o cómo deberían decirlo, más allá de que se entiendan o no se entiendan pasado el tiempo. Doy un ejemplo tontísimo, el famoso to be or not to be, ser o no ser, o existir o no existir en última instancia. Pero el ser o no ser se prestó a través de mucho tiempo una cantidad de interpretaciones que son hasta cómicas respecto de la referencia que había en el inglés, que era muy clara y que no tenía ningún tipo de problema. Lo pienso también en términos de otro tipo de cosas. Vos, por lo que decías a propósito de las notas, hay realidades que incluyen los textos literarios que son lo suficientemente lejanas en el tiempo como para que uno se quede completamente afuera
si no hay algún tipo de explicación que te plantea, digamos, por qué está puesto eso ahí. Que en más de una oportunidad hacen incluso a, digamos, el sentido de la obra. Doy un ejemplo de algo con lo que me topé hace 2 días. Hay una parte en Madame Bovary donde la ve por primera vez el personaje de Charles Bovary a Emma y dice que tiene puesto un vestido de merino. Lana de merino, una cosa por el estilo. Uno puede decir un vestido de lana y punto. Pero resulta que el hecho de que sea un vestido de merino es significativo para hablar de la condición social, de la riqueza del padre y de una cantidad de cuestiones, porque era una lana rara, por una cantidad de cuestiones y demás. ¿Qué hace uno en esos casos? ¿Cómo sorteas eso sin una nota al pie? Es una excelente pregunta y probablemente vamos a estar en desacuerdo, lo cual es bueno. Yo también traduciendo a Fontane o traduciendo hace poco a Benjamin, pero los cuentos de Benjamin, me topo, o incluso a Peter Hanke, porque tú usa cosas de la Alemania actual, no hace falta irse en el tiempo, puede ser muy actual, dice, bueno, me fui a comprar algo a Ikea, y dice, acá no hay Ikea, entonces, ¿qué hacemos? Para mí hay que agotar todos los medios dentro del texto. Es el desafío que yo me planteo. También tiene que ver con eso. Muchas veces decide, en el caso ideal, decide el traductor solo, pero también hay un editor, hay una colección. O sea, a veces que si la colección ya tiene notas al pie, a veces queda mejor poner algunas notas al pie, entonces es más simple. Para mí poner nota al pie a mí me gustan las notas al pie como lector muchas veces. Pero como traductor prefiero evitarlas por el desafío de decir, bueno, por ejemplo en este caso, lo de la lana de merino. Bueno, a mí como lector actual, ya lana de merino también ya me suena medio raro. No sé si de rico, pero ya me suena raro. Bueno, ver si se puede buscar un tipo de lana o alguna forma de hablar de esa lana que te dé la pauta de que es una lana especial, que están hablando. Por supuesto, no vas a poder reconstruir toda la historia de la importación de lana en Francia, etc. Bueno, con el alemán me pasa muchas veces, es peor todavía, porque la cultura alemana se conoce mucho menos, no está tan incorporada y a veces está envuelta en el mismo lenguaje, bueno, como pasa en casi todos. Para mí el desafío siempre es incorporar en el texto todas las marcas como para que el lector entienda, por lo menos a grandes rasgos, hacia dónde está yendo. Con la nota al pie, el riesgo es que realmente cuando uno empieza a aclarar hay tantas cosas para aclarar que a veces se hace medio farragoso y termina teniendo, o sea, el riesgo de que la nota al pie o las aclaraciones terminen teniendo más peso que el texto, a mí me espanta. Entonces es mejor tratar de reducir a lo máximo posible. Pero esto es una pregunta que uno se puede hacer en la literatura. Me parece que en la filosofía es muy necesaria la nota al pie, porque todas estas cosas que uno puede pensar, qué tipo de lector, si quiero que fluya o no fluya, todas esas cosas son secundarias en la filosofía. O sea, ahí se tiene que tener perfectamente que este concepto está refiriendo a tal o que está citando a tal otro, y no puede haber lugar de esa ambigüedad. Igual en general no se usa la nota al pie del traductor en los textos filosóficos, realmente se decide al final. Eso es interesante, como me parece que una de las grandes diferencias que hay cuando uno termina una traducción de un texto literario y cuando termina una de un texto filosófico es qué decisiones se toman al final. Son muy distintas. Realmente en una novela uno, cuando el grueso del texto ya está pasado a la otra lengua, uno va a buscar eso que cree que hizo el autor con su propia lengua, por decir así, ¿no? O sea, una de las formas para definir qué hace una traducción literaria es tener una tesis acerca de qué hizo ese autor con su propio idioma original y a partir de eso armar como una teoría de una traducción para esa novela, vamos a decir así, ¿no? Entonces, en términos ideales, si eso ocurrió, uno tiene una especie de idea
marco de cómo tiene que quedar ese texto al final de todo, en la última corrección, ¿no? Entonces, lo que importa es el ritmo, el estilo, las cadencias de las oraciones, bueno, se sacan todas esas últimas conclusiones. Mientras que en la traducción de un texto filosófico eso importa mucho menos, eso se hizo antes, ¿no? Que no haya rimas internas que molesten y todas esas cosas, y lo último que se resuelve es la terminología, es decir, ahí es mi última instancia para decir, bueno, acá se va a traducir todo esto de esta forma y todo esto otro. Me tomé todo ese tiempo para estar leyendo cosas que me den fuerza para tomar decisiones, ¿no? Sobre todo cuando tengo que cambiar algo. Pero eso de ninguna manera implica que voy a poner una nota al pie aclarándolo. A lo sumo, por lo menos hasta donde yo sé, y me ha tocado hacerlo alguna vez, es poner atrás un glosario para que el lector bilingüe, aunque el texto no sea bilingüe, diga shine se traduce como apariencia en todos los contextos que sean nociológicos, por ejemplo, ¿no? O sea, y el que es un lector técnico, puede ser de psicoanálisis también, se va a enterar perfectamente de cuál fue la operación, digamos. Pero muchas veces eso ni siquiera está, ese glosario atrás, y simplemente, o sea, la nota al pie aclaratoria tampoco se da curso a eso en general en la traducción de filosofía. Por eso el trabajo de decisión es anterior. Y una acotación a lo que decía recién Ariel y lo que decías vos acerca de la lana, creo que vale la pena hacer hincapié en que no se puede poner lana solo en ese lugar, siempre hay que poner lana de merino. O sea, si uno empieza a poner lana en lugar de lana de merino, estás perdido, porque es una decisión que trae otras, ¿no? Como la cuestión de las fichas de dominó, y finalmente le pasas la plancha a todo el texto y nunca le das la posibilidad al lector, primero, de saber que existe algo como lana de merino, y segundo, preguntarse qué podía significar en Francia en el siglo XIX. Si yo pongo lana solamente, entonces le escamoteé, digamos, la extrañeza al texto y dejé al lector en la más pura obviedad de lo dado, que sería, bueno, es de lana, ¿no? O sea, eso es mi opinión acerca de que se hacen esos casos que ocurre todo el tiempo, como vos decís, ¿no? No, quería agregar con lo de la lana de merino, que es un gran ejemplo. A mí lo que me gusta pensar en esos casos también es cuán extraño es esto para un lector francés actual, ¿no? Alguien que agarra Madame Bovary hoy. ¿Cuánto sabe de lana de merino? Y yo trato de hacerme esa pregunta también con los textos, en mi caso alemanes, que decir, bueno, esto para un lector actual, este texto de alemán del siglo XIX o del siglo XVIII, es casi tan extraño como para alguien que lo va a leer en castellano. O sea, no es que ellos, porque lo leen en alemán, de hecho, peor, porque sienten que conocen todo porque está en su mismo idioma y no tienen ni idea. Entonces, con más razón, no aclararlo. O sea, en todo caso, el que le interese el comercio de lana en el siglo XIX, investigará por su lado. Pero sí quizás darle al lector el indicio de que acá la lana está ocupando un lugar que no es cubrir el cuerpo nada más, está hablando un montón de otras cosas. Por otro lado, normalmente cuando hay objetos, en la buena literatura por lo menos, cosa que no va a ocurrir con la literatura pop, o no ocurre ahora cuando hay que traducirla, cuando esos objetos están tan cargados de significado, normalmente eso repercute en el texto alrededor, normalmente. O sea, es como que el texto mismo se encarga de aclarar, por lo menos para un lector más o menos atento, todo lo que quiere, todo lo que involucra. Bueno, justamente, digamos, lo de la lana de merino es un problema que, por ejemplo, a muchos clásicos te lo están planteando en forma sistemática a razón de 10 veces por página. Y lo que vos estás diciendo tiene que ver con una cuestión que me pasó hace poco, también nuevamente con Flaubert. Había una parte donde se señalaba algo que pasaba y que estaba pensando Charles Bovary mientras iba dormido, galopando para curar al padre de su futura mujer. Y en esa especie de duermevela el tipo recordaba el ruido que hacían unas argollas cuando se deslizaban por un barral. Pero la palabra que aparecía no era solamente para barral, sino también era para, por ejemplo, lo que figura en las camas a los costados. Después de preguntarle a cerca de 50 personas
a qué se refería exactamente y escuchar las teorías más diversas y demás, se me ocurrió hacer una cosa particular, que fue preguntarle justamente a David Bellos, el especialista en literatura francesa, a qué le sonaba ese párrafo. Entonces él me dijo que para resolver ese párrafo lo primero que tenía que hacer era averiguar en qué momento empezó a haber camas de hierro en Francia. Y las camas de hierro en Francia son posteriores a la publicación de Madame Bovary. Con lo cual, de pronto, lo que para un hablante, esto tiene que ver con lo que vos decías, para lo que para un hablante francés era una cosa, implicaba un error de base, porque digamos, la palabra se había desplazado, ya no significaba lo mismo. Bueno, los textos un poco alejados en el tiempo están llenos de esas palabras que ya no significan lo mismo. Entonces, nuevamente, Ariel, ¿no reconsiderarías lo de las notas al pie de página? No, como digo, o sea, a mí me gustan leerlas. Creo que hay grandes anotadas al pie. No le confío tanto a los traductores, a veces, porque a veces aclaran demasiado, no sé. Creo que es un arte muy difícil de manejar. Pero también tiene que ver con el texto. Si es una edición crítica, como la que estás aludiendo vos, entonces obviamente sí, cuantas más haya mejor, porque a veces las notas al pie son maravillosas, son mucho mejores que el texto y te explican un montón de cosas que si el traductor no se pone puntilloso, sino que lo que hace es querer acercar toda una cultura con el aparataje, le hace un gran favor al lector, por supuesto. Así que, pero todo eso no implica dejar de lado el trabajo concentrado en el texto, en donde se pueden además combinar las dos cosas. Uno puede tratar de en el texto poner el tipo de lana que permita leer el texto sin la nota al pie, y la nota al pie aclarar para lo que le gusta tener más información sobre el tema. Así que quizás se puede combinar, o sea, lo que quise decir con respecto a estar en contra de la nota al pie es que eso no te desligue de la responsabilidad de que el texto la contenga. Después aclará todo lo que quieras. Y a lo que le tengo miedo es que es como un poco con las notas al pie, es como con los textos humorísticos, que si están buenos son muy divertidos, pero si tienen chistes malos dan mal humor, o sea, realmente te ofenden. Y a mí la nota al pie del traductor que puntilloso me explica alguna cosa que no le importa a nadie o que me pone muy nervioso porque me hizo ir abajo, porque yo no puedo no responder una nota al pie, realmente es una marca muy fuerte, para aclararme algo que lo hubiera, o cuando dice intraducible juego para, bueno, no lo podés traducir vos, ¿viste? O sea, no lo traduzcas, ¿no? O decís juego de palabras, entonces se puede, ese es el caso paradigmático, ¿no? El juego de palabras. Y a mí me pone muy nervioso cuando dicen traducir. Bueno, quizás en un siglo son más inteligentes y lo pueden traducir. Por ahora yo no lo puedo traducir, te decir. Tengo una pregunta más antes de pasar la palabra al público y transformar esto en una conversación más general, que tiene que ver qué pasa con aquellos textos que combinan justamente la literatura con otro tipo de saberes filosóficos, por ejemplo, que plantean entonces la necesidad de moverse en un terreno, por un lado, mucho más libre, pero también mucho más acotado, porque tampoco se puede hacer trampa ahí. Bueno, yo vuelvo al caso de Benjamin porque es el que tengo a mano, y pasa mucho eso en Benjamin. De hecho, no sé si conocerán que las traducciones clásicas de los ensayos más leídos de Benjamin son las de Murena, en Buenos Aires, que hizo al castellano rioplatense, y se supone que son anteriores a todas las demás, que fueron las primeras que se hicieron al castellano. Bien, hay un error de traducción de Murena muy, muy famoso sobre algunos temas en Baudelaire, donde la palabra cultural en alemán se tradujo como cultural, ¿sí? Y eso dio cabida a toda una línea. Piensen que esto era años 50, creo que fueron años 50 las traducciones, cuando realmente nacía la teoría de crítica cultural, con lo cual dio cabida a toda
interpretación de Benjamin, completamente ajena al texto, porque él estaba pensando en la rememoración de lo cultural que viene, ¿no? O sea, con un cierto periodo a la vida de las personas, o sea, es un recuerdo impuesto por el culto, no tiene nada que ver con la cultura. Entonces, eso se puede digamos, yo siempre lo leí como un error de traducción. Pero bien, cultural y cultural son sinónimos también en castellano. De hecho, cultural tiene una acepción que es cultural o al revés. Ahora no quiero decir ninguna barbaridad, pero digamos, no están lejos. Y eso, por ejemplo, es grave porque el lector de Benjamin, quizás Murena, una de las cosas que se han sostenido es que las traducciones de Murena son muy lindas traducciones. De hecho, cuando a mí me encargaron hacer la traducción de estos ensayos y supe que estaban las traducciones de Murena, o fui consciente y las leí, dije, no vale la pena volver a traducir a Benjamin, o sea, no lo hago de vuelta. Y cuando las empecé a estudiar a nivel terminológico y filosófico, me di cuenta de que Murena había hecho una traducción ensayística de Benjamin, puramente ensayística, muy linda, que funcionaba muy bien estilísticamente en castellano, pero que realmente no daba cuenta del nivel conceptual del texto de Benjamin, que es súper importante, ¿no? Así que en ese sentido, en esas aguas es donde realmente las decisiones son dobles. Tengo que tomar una decisión estilística, es decir, Benjamin le importa mucho el estilo, el ritmo y un montón de cosas, y tengo que tomar una decisión terminológica. Con lo cual, son textos más difíciles de traducir que los otros, por decir así. No alivian las cosas, ¿no? En cuanto a cuando los escritores derrapan hacia la filosofía, lo primero y principal, y eso tiene que ver con el bagaje intelectual del mismo traductor, es reconocerlo. No siempre es tan fácil. Reconocer que el escritor de repente está usando un lenguaje, está usando las palabras con otro peso. Son como citas, pero sin comillas. Está usando conceptos de pronto. Una vez que uno lo reconoció, que ya es bastante, simplemente tiene que adaptarse a eso. Normalmente, si un escritor utiliza se basa en la filosofía, está bastante claro, entonces hay que ir a buscar y bueno, ponerlo en el mismo contexto que usaría acá. Pasa bastante con el psicoanálisis, pero que es un lenguaje que tenemos más cerca, después con otros escritores, con otros saberes es a veces más difícil. Lo principal es reconocerlo. Una vez que uno lo reconoció, tiene que cambiarlo y usar el vocabulario que ya está estatuido. Es como, sí, tiene una cosa bastante técnica a mi gusto, cuando pasa de la ficción hacia la filosofía. Pero lo más difícil es reconocerlo. Y es difícil también porque el texto literario puede hacer uso de terminología filosófica o psicoanalítica, digamos, más técnica, pero sin el bagaje ni filosófico ni aún psicoanalítico. O sea, yo me imagino un montón de textos argentinos o, digamos, porteños, que los traductores al alemán, porque dijo trauma, ya se agarran todo el costo de psicoanálisis, no, lo estaba usando de otra forma. O sea, también hay que saber, así como hay que saber reconocer cuando la terminología o incluso la fraseología se fue para el lado filosófico, psicoanalítico, técnico, hay que saber reconocer cuando no lo hizo, cuando realmente está tomando los términos de forma casi metafórica. Entonces ahí hay que tomar una decisión clara de a veces no usar la traducción normal de esa palabra, porque enseguida le volcás al texto en castellano toda una teoría que el texto de la cual no se está haciendo cargo, y eso puede pasar incluso por una pedantería que es lo que más debe evitar para mí el traductor, ese tipo de pedanterías, porque, a salvo que el escritor sea pedante, entonces hay que hacerlas. Bueno, hablando de pedantería, se me ocurre una que es clásica. O sea, todos los psicoanalistas lacanianos, o buena parte de ellos, quieren leer Joyce, porque Lacan leyó Joyce, se hizo un análisis, una cosa por el estilo.
El problema está que Joyce es eminentemente verbal y funciona en el nivel del inglés. La anécdota es muy trivial. Lo que importa es lo que pasa en la lengua. Y dentro de lo que pasa en la lengua hay incluso cosas que no pasan a ningún otro idioma, o que si pasaran a algún otro idioma tendrían que ser una operación complicadísima. El capítulo 6 del Ulises, donde Joyce hace una imitación desde Chaucer hasta fines del siglo XIX de todos los estilos posibles del inglés. Entonces, cuando uno se encuentra con ese tipo de cosas y después agarra y alguien te dice, sí, estuve estudiando Joyce porque a Lacan le interesaba y demás, bueno, ahí tenés una superación de la pedantería con el fracaso asegurado. Bueno, y les pido que esperen a recibir el micrófono y transformemos esto entonces en una conversación. ¿Quién empieza? Yo quería, hacer una pregunta sobre lo que precede de la traducción, es decir, lo anterior. Y me gustaría preguntarte a Mariana, a vos, por la traducción de Benjamin. ¿Vos elegiste textos de Benjamin y propusiste la traducción o retraducción, o fue un pedido de una editorial? ¿Pudiste influir en la forma del libro, es decir, pudiste proponer un prólogo y esas cosas? ¿O son cosas que la traducción es lo importante y lo anterior es algo que sucede en otra fase? En este caso, en el caso de Benjamin, en realidad fue un encargo, lo hice para la editorial Eterna Cadencia. Ya habíamos hecho otro libro de Benjamin, que era la correspondencia con Gretel Adorno. Eso fue un encargo de Leonora Diamant, que es la editora. Y en el caso de Benjamin, ella quería sacar estos ensayos, que el libro se llamó El París de Baudelaire, y fue un trabajo conjunto en realidad, ella lo encargó, pero yo le sugerí que ingresásemos a la selección, que es la del librito alemán que se llama Jacques Baudelaire, un texto que es el del libro de los pasajes, que es el único texto de Benjamin que Benjamin publicó sobre el libro de los pasajes que quedó inconcluso. O sea, en ese sentido fue un trabajo en conjunto. O sea, ella encargó un libro y yo dije, agreguemos esto. Y así que en ese sentido, pero bueno, es un caso relativamente especial porque hace ya bastante tiempo que estoy trabajando con ella y realmente tenemos una buena dinámica. Así que creo que también tiene que ver mucho con eso, ¿no? O sea, si uno tiene afinidad con su editor de traducción, es mucho más fácil trabajar y hay más ida y vuelta que también ocurre y puede funcionar perfectamente. Te encargan un texto entero, cerrado, y bueno, en este caso no fue así. Yo quería preguntar sobre la traducción de filosofía también. Mencionaste que consultaste traducciones previas, pero me preguntaba si también consultas a veces otras traducciones a otros idiomas, al francés o al inglés, por ejemplo. Sí, en general sirven más para filosofía y vamos a decir así, para marxismo o para tradición idealista alemana, sirven más las traducciones al francés como referencia o al italiano que al inglés. Realmente el inglés hay un salto enorme de tradición filosófica marcada por, digamos, el interés, si se quiere, de la filosofía analítica, que no tiene muy poco que ver, vamos a decir así, con el idealismo alemán. De hecho, está peleada, a partir de Hegel, se pelea con la filosofía alemana, con lo cual todas las traducciones de textos posteriores a Hegel al inglés, son completamente... o sea, solo confunden cuando uno tiene que traducir al castellano. Y yo, a propósito, no las toco, aunque las tenga, hasta último momento cuando tengo dudas puntuales, porque realmente la terminología es... les pongo un ejemplo muy claro y bastante típico. Hannah Arendt, que era alemana, publicó la mayor parte de sus textos en Estados Unidos en inglés, ¿sí? Y ella tiene un libro, que ahora debería acordarme el título completo, pero que tiene la palabra mind en el título, que es, no me acuerdo, ¿cómo es? ¿Cómo? No. Bueno, y eso fue traducido al castellano como espíritu,
¿sí? Y si yo les digo el título, que ahora no recuerdo, pero ya me va a salir, ustedes van a decir, ah, sí, el libro de Hannah Arendt, ¿no? Del espíritu, ¿sí? Pero la traducción original es Mind, el original es Mind. ¿Por qué ese salto entre lo que sería Geist en alemán y Mind y espíritu al castellano? Es porque hay un quiebre teórico que se dio en la filosofía anglosajona, que se separó el espíritu, por así decir, de lo conceptual o de lo intelectual y quedó del lado del fantasma, ¿no? Entonces la tendencia es traducir todo lo que nosotros todavía podemos traducir como espíritu como mind, ¿sí? Que después eso deriva en todas las teorías de la mente, ¿no? Y si quieren de la neurolingüística, o sea, tiene toda su tradición. Con lo cual sí, miro muchas traducciones, todas las que pueda, pero con cuidado, digamos, ¿no? Porque puede haber más lío que otra cosa. ¿Qué tal? Buenas noches. Quería preguntarle si Beatriz Serlo le ha dedicado bastante a Walter Benjamin. ¿Usted la consulta? ¿Le resulta útil? Beatriz Serlo no es traductora, o sea, sabe alemán, hasta donde yo sé, y es una, no tengo que decir la gran intelectual que es y lo que ha escrito sobre Benjamin, pero no, en principio no. En principio el trabajo es solitario de vuelta, o sea, a lo sumo, por ejemplo, si hay cosas, por ejemplo, que Benjamin o que Adorno, yo sé que está trabajando sobre terminología puramente hegeliana y sé que hay un traductor que trabaja para una editorial argentina que está por sacar un texto clásico de Hegel. Entonces yo a esa persona voy a acudir en algún momento para, ¿no?, resolver un par de cosas, pero realmente uno acude al técnico puro, digamos, al experto traductor, digamos, el interpretador, por más de que haga cosas magníficas de interpretación y de saberes, no le sirve en general al traductor. Esa por lo menos es mi experiencia. Ustedes comentaron un poquito los desafíos de traducciones de textos que transitan que están en la frontera entre la literatura y la filosofía, la narrativa y la filosofía. ¿Qué pasa con los textos que también están en la frontera con la traducción poética, la poesía en prosa, o que hay algo de la poesía que está en juego y que impone otros desafíos? Bueno, yo traduje poesía alguna vez, así que poquito, pero es interesante, pero es una mesa aparte, me parece. Es un tipo de traducción, así como es un tipo de escritura muy distinta. No me animo así improvisadamente a ponerlo en el otro extremo, es decir, bueno, empezamos con los bulones y terminamos con las metáforas de la metáfora, pero va para ese lado. Entonces el trabajo es muy distinto. A la vez coincide con la filosofía en algo que Mariana no dijo, pero yo que tengo información sé que piensa, y es que a mí me parece muy interesante, que lo discutimos hace no tanto, que es que como que había que, corregime, ¿no? Que había llegado a la conclusión que no había que usar más diccionarios bilingües para traducir. Y tiene razón, me parece. Es un horror porque va a ser mucho más difícil, pero como que para poder realmente captar el sentido de las palabras, no hay que acudir a diccionarios que las tienen, que los usan como si fueran sinónimos y siempre están repitiéndolas, sino acudir en todo caso al diccionario monolingüe, alemán-alemán, entenderlas, buscarlas en tu idioma y ponerlas. Creo que eso que ella descubrió para la filosofía, para la poesía sería lo ideal. O sea, nunca acudir a un diccionario bilingüe, y si tanto en la filosofía como en la narrativa hay que como crear la teoría de la traducción para ese texto, o crear una lengua nueva para ese texto, con la poesía
es lo que ocurre, es lo que tiene que ocurrir. Entonces, esta metodología de no acudir a los diccionarios sería la ideal. En ese sentido, el desafío es realmente otro. Es como lo más lejano del concepto. Realmente no hay salvo algún tipo de poesía en donde recupere de tradiciones, en donde sabemos que está usando un cierto tipo de imagen o de lenguaje, en donde hay que acomodarse en esa tradición y las traducciones de esa tradición. En principio, el gran desafío es realmente reinventar el lenguaje en la línea que lo hizo el poeta. Y ahí sí que el traductor es donde más se parece a un creador, a mi gusto. Realmente ahí ya en algún punto se confunde con el poeta mismo, y si es un gran traductor, lo más probable es que sea un gran poeta también. Yo tengo dos preguntas para Mariana, desde una posición personal, ¿no? Quisiera saber si vos pensás que traducir filosofía es hacer filosofía, y si para traducir filosofía se necesita ser alguien que haga filosofía. No, la verdad es que no. Creo que así como para ser un buen traductor literario no hay por qué ser un buen escritor. De hecho, hay muchos casos que testifican que hay muy buenos traductores que jamás han escrito un libro y muy probablemente no podrían escribirlo, y sin embargo son excelentes traductores. Sé que este es un tema así como muy delicado, pero es interesante también plantearlo así en términos tajantes para que nos peleemos un poco, amablemente, por supuesto. No, creo que no, que hay que ser traductor de filosofía, y que hay que ser, como pasa en la traducción de literatura, un muy buen lector de filosofía y entender muy bien. Muy buen, perdón, no entendí. Lector, sí. Y no por eso ser un traductor. Sin embargo, como pasa en la literatura, hay muchos filósofos que fueron traductores, y donde el caso de Heidegger es el emblemático, ¿no? Una preguntita más en relación a eso. Vos, como traductora de filosofía, ¿cómo te sientes con un filósofo que es traductor? O sea, alguien que hace la filosofía y la traduce. ¿Te sentís, la pregunta va a esto, ¿sentís que esa persona tiene muchas más herramientas que vos, o pensás que estás realmente en un pie de igualdad a partir de la técnica, digamos, de tu experiencia, de tu manejo? La verdad es que nunca estuve en esa situación. O sea, te puedo contestar a nivel especulativo, ¿qué me parece? Creo que no. Creo que defiendo realmente el corte. No, creo que hay gente que puede pensar muy bien y que puede ser un gran teórico y sin embargo ser un mal traductor y estar pensando muy en sus términos, por ejemplo, no poder dar cuenta de una terminología, no conocer la tradición de traducción al castellano, por ejemplo. O sea, son todas cosas puramente técnicas del hecho de traducir y no de la filosofía en sí. Sí, pero a la vez un campo científico, un campo del pensamiento tiene toda una estructura. Que es como ponerse un par de anteojos determinados, ¿no? Claro. Si no lo tenés, es muy difícil verlo. Claro, la pregunta es, ¿vos lo tenés cuando sos filósofo o cuando sabés de filosofía, para decirlo así brutalmente? O sea, yo creo que cuando vos sabés de filosofía te pones ese par de anteojos y lo podés hacer bien, pero tenés que tener ese conocimiento. O sea, es así. Y no todo. O sea, yo me fui a Alemania a los 25 años para aprender alemán, para leer a Adorno y para leer a Benjamin, y estoy haciendo eso. O sea, no sé cuántos años más tarde, ¿no? Es decir, es mi tema. Yo no puedo saltar a traducir a Hegel ahora, no puedo hacer cualquier cosa, puedo hacer algunas cosas. Por ejemplo, hay una traducción excelente de la crítica de la razón pura que hizo el profesor Caimi, que es un experto en Kant y que se ganó un premio por esa traducción, que salió en 2010. Pero bueno, él es un experto en eso y sabe de eso y a eso se dedica. Y si lo sentamos a traducir a, no sé, a Derrida, pongamos, o no sé, a Sloterdijk, probablemente no tenga buenas herramientas para hacerlo. Bueno, eso es la expertise que hay que desarrollar, supongo.
Bueno, yo quería aclarar que también como Ariel no me gusta traducir filosofía porque lo siento como un corset. Vos hablabas del concepto, de la importancia de reconocer el concepto, y yo quería preguntar qué pasa con la sintaxis. Bueno, eso depende del texto, ¿no? Hay, como decíamos con el caso de Benjamin, hay autores que están mucho más en la frontera, entonces el peso de lo estilístico es fundamental, entonces nunca me puedo deshacer de eso. De hecho, uno tiende a traducir más literariamente a Benjamin y después a hacerse cargo de la cuestión del concepto. Pero en el caso de Adorno, que es mucho más especulativa su prosa, igual el estilo es completamente fundamental y juega su papel primordial, además que es parte de su teoría, ¿no? El ensayo como forma, etcétera, etcétera. Bueno, la única diferencia que yo haría en ese caso es de las últimas revisiones que se hacen en el texto. Yo digo, en el texto literario la última es la del estilo, y en el texto, digamos, ensayístico es la penúltima. O sea, es súper importante, pero no es lo más importante de todo, por lo menos esa es la decisión que yo tomo, ¿no? Ahora, por ejemplo, el tema del estilo. Yo pienso en un taller del año pasado, estábamos trabajando, una participante presentó un texto de Nietzsche, y estaba muy literal, claro. Ahora, yo lo leía en alemán y lo entendía mucho más que en castellano, y me parecía que se había tenido tanto a la sintaxis, o sea, como que la frontera también entre lo que es sintaxis y estilo, al ser el alemán una lengua tan circular. Claro, pero la diferencia, digamos, yo lo que pongo hincapié es en el concepto, no es en la sintaxis. Aunque sé que, por ejemplo, en la tradición francesa, de la cual yo no sé mucho, de filosofía moderna, pero, por ejemplo, por cosas que dice Badiou, donde en la tradición francesa pesa mucho más la construcción sintáctica del texto filosófico que en la tradición alemana. Son como dos miradas distintas sobre la lengua. Entonces, yo hago hincapié en el concepto, y en el caso de Nietzsche, que es otro caso así border, como sería el de Benjamin, ¿no? Realmente era un escritor de filosofía. Y sí, no te puedes quedar pegada a la sintaxis alemana porque es muy distinta de la castellana, con lo cual pasa lo que vos decís, no terminás entendiendo qué quiso decir, ¿no? ¿Y qué pasa cuando el autor es tanto filósofo como escritor, pero realmente la tensión, como en el caso de Kierkegaard, danés, que realmente no es que tira hacia lo literario, es escritor y es filósofo? Y bueno, tenés ese doble trabajo. Tenés la tensión. Por otro lado,